Hola a todos. Vamos a profundizar un poco más en los 10 estados de la existencia. Como ya hemos visto, los 10 estados son en realidad 9 arquetipos o dioses del inconsciente colectivo, como les decía Carl Gustav Jung, habiendo investigado a fondo el libro tibetano de los muertos, que están potencialmente en nuestra mente. Estos estados son la recopilación de nuestra memoria evolutiva. Es decir, reflejan nuestro vestigio unicelular, nuestro vestigio de pez, nuestro vestigio anfibio, nuestro pasado reptil, nuestro pasado mamífero y nuestro presente humano. Lo que también se puede ver en la evolución morfológica del embrión, ¿no? Como a medida que se va formando y pasan los días y las semanas de gestación, primero parece más bien un pececito y luego parece una especie de lagartito y demás. Pero como decía Lewis Carroll, muy mala memoria la que recuerda solo hacia atrás. Por eso nuestro magnífico cerebro también tiene memorizado lo que todavía no fue. Es decir, que tiene los planos o arquetipos de lo que algún día vamos a hacer si continuamos evolucionando como especie. Del mismo modo que una semilla tiene en su ADN el programa de que será brote y que luego será germen y luego tallo y luego hoja y luego planta y más tarde árbol para finalmente ser flor y fruto. Del mismo modo ya están en nosotros las instrucciones y las impresiones de lo que podemos ser. Desde el estado de humanidad hacia abajo es todo el pasado de nuestra evolución, y desde el estado de éxtasis hacia arriba es todo lo que seremos algún día. El DMT energiza estos vestigios y estas semillas y nos posibilita experimentar todos estos estados, incluso el estado más alto de la evolución, el estado de bodeidad o iluminación, que es en realidad la luz primordial a partir de la cual se refractan los otros 9 estados. Pero es más que eso. El DMT es lo que nuestro organismo necesita para seguir evolucionando. No piensen que quienes frecuentan seriamente el uso del DMT sean adictos. El organismo no solo lo reconoce como propio, sino que reconoce inmediatamente qué es lo que necesita para su evolución. A esta potencialidad de serlo todo se refería Javier cuando nos enseñaba antes de One que en el ser humano es el único lugar en que caben todos los mundos. Y a esta capacidad de ser ya mismo, o de poder ser ya mismo todo lo que todavía no se es, también se referían los budistas cuando nos enseñaban a través
del símbolo de la flor de loto, que recuerden que la flor de loto da flor y fruto a la vez, que es decir, que manifiesta el principio y el final al mismo tiempo, que la causa y el efecto son simultáneos. Es decir, que en el principio de algo ya está contenido su fin. Que en la potencia ya está contenido el acto. Y que en el ser ya está contenida su entelequia, es decir, su estado de perfección y plenitud máxima. Como hemos dicho, una forma de integrar y trascender los estados bajos es simplemente no luchar contra ellos, sino dejar que se manifiesten y que mengüen por su propio peso. Uno a uno van a ir cayendo y cediendo, desde los más pesados y groseros hasta los más ingrávidos. La actitud correcta es como darle la razón a los locos, ¿sí? Como decirle sí, sí, sí o no, 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 a lo que sea que nos muestran. Casi como esa actitud que tienen algunos adultos cuando están tan ensimismados u ocupados y ni siquiera prestan atención a lo que le preguntan los niños o lo que les cuentan los ancianos. Bueno, más o menos esa sería la actitud. Una actitud como de imparcialidad, dice el libro tibetano de los muertos. También llamado Gran Liberación por Audición en el Bardo, que nos habíamos olvidado de comentar que también se encuentra con ese nombre, que ese es su nombre real, ¿no? La Gran Liberación por Audición en el Bardo, es decir, estando en el bardo, uno escucha las instrucciones y puede iluminarse. Esa actitud de imparcialidad o de indiferencia va a hacer que los estados vayan cediendo y que conforme avanza los minutos, por ejemplo, del Samadhi, comiencen a manifestarse los estados más altos. Bueno, una cosa que también queremos comentarle es que estamos viendo la manera de quitar los efectos colaterales que tiene el IMAO que se usa junto con el DMT, para evitar que todo ese malestar físico y orgánico bajo, ¿sí? De la zona del estómago, del vientre, intestinos y demás, intervenga induciendo estados psicológicos bajos. Es decir, ya por ejemplo, en la interpretación de los sueños, Freud ya hacía mención a este hecho de que por ejemplo, cuando uno está dormido y está soñando, si a uno, por ejemplo, le apoyan una servilleta de tela tibiecita en la mano, uno en el sueño lo potencia. No solamente sueña que su mano está caliente, sino que lo exagera. Puede soñar que su mano se está incendiando o que metió la mano en lava ardiente. Entonces, del mismo modo, también creemos que los malestares del IMAO, que son obviamente causados por las sustancias que no sirven, que están sobrantes, en nuestro caso en la semilla de la ruda siria, creemos que son esos malestares los que generan por biodescodificación, digamos, un estado psicológico bajo, y la persona suele pasarlo bastante mal.
se entiende, ¿no? Lo que queremos decir. Sabemos desde la biodescodificación hoy que cuando tenemos un malestar en el estómago o en los intestinos, eso tiene su correlato, es decir, simultáneamente refleja algo a nivel psicológico y emocional. Es decir, que el cuerpo tiene su sabiduría y tiene su manera de enviar mensajes a la conciencia. Y de ese modo también creemos que muchos de los estados bajos que se manifiestan, por ejemplo, en el Samadhi, se deban no solo a una condición emocional o espiritual de la persona, sino también a estos malestares que, bueno, por algo también se suceden, ¿no? Si uno tiene un estómago sensible, muy probablemente va a sentir molestias con el imao y muy probablemente eso se ve reflejado como un estado bajo, que en realidad tampoco es responsabilidad del imao, sino de la razón por la cual, la razón emocional y psicológica por la cual la persona tiene un estómago sensible. ¿Sí? El no, supongamos, el tener dificultades de digerir los alimentos. Pero bueno, sin ahondar tanto en estos detalles, pero sí, no queríamos dejar de mencionar de que estamos investigando la manera de que las experiencias sean cada vez más amenas y más elevadas, armoniosas, mejorando justamente los procesos. Y bueno, que sepan que se está poniendo mucho amor en eso. Y es muy importante y efectivo en pleno Samadhi, y por favor mucha atención a esto, ser verdaderamente humilde y pedir ayuda a quien uno crea que es lo superior. Por ejemplo, mirando al sol, ya sea que invoques a Dios, a Buda, Krishna, Jesús, Moshe, como prefieras llamarlo. Pero no dudes en pedir que te ayuden, que te muestren lo que no puedes ver, que te ayuden a continuar. Sin duda, con esta actitud de no ego, inmediatamente los estados bajos serán expulsados fuera de uno como demonios o entidades malignas, y comenzarán a manifestarse los estados elevados, y la experiencia va a comenzar a ponerse aún más interesante. Lo más interesante está, y lo que verdaderamente vale la pena, está en los estados altos, ¿verdad? Así que es bueno tener ese gesto de humildad que inmediatamente esta conciencia universal lo va a reconocer y lo va a valorar. En esta oportunidad vamos a mostrar varios ejemplos reales provenientes de testimonios anónimos para comprender más cómo es que estos estados filtran y modulan la percepción de la realidad, dejando que la persona vea, pero la vea distorsionada, según lo que filtra el mismo estado, y lo que el estado deja ver, y según lo que desde esa altura, desde la altura del estado, se interpreta de la realidad. Cabe destacar que todas estas experiencias testimoniales se dieron, digamos, con los ojos abiertos, es decir, provienen de el testimonio de personas que se han levantado del Samadhi o del Sapo, y que no han permanecido todo el tiempo con los ojos cerrados. No es que hacerlo con los ojos cerrados
esté mal. Al contrario, está bueno también hacerlo con los ojos cerrados. Pero lo que sucede es que con los ojos cerrados uno, digamos, ingresa en una suerte de viaje astral, en un sueño hiper lúcido y hiper, por así decirlo, significativo. Y bueno, todo lo que uno ve, obviamente, tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados, es ilusión. Pero con los ojos cerrados es distinto porque uno de lo que ve luego no puede ponerlo en, digamos, uno no puede compartirlo con el otro, no puede ponerlo en común, ya que solamente lo vio uno con los ojos cerrados, ¿no? En cambio, si sucede algo significativo estando con los ojos abiertos y más personas lo ven, es algo mucho más fuerte, ¿verdad? Así que bueno, empecemos por el estado de infierno y veamos lo que el testimonio nos dice. Esta persona nos dijo: sentí que todo era un engaño y que en realidad estaba en mi funeral y que todos estaban riendo y conspirando para enterrarme y que no había escapatoria, pues me lo merecía y que eso iba a suceder cuando se fuera el sol. Y me vi luego varias veces en un vientre y sentía un intenso calor y frío a la vez y sufrí mucho intentando salir. Sentía las contracciones y el parto varias veces hasta que renací. Esta persona tuvo esta experiencia en pleno samadhi. Bueno, es evidente que en el estado de infierno se manifiesta, vamos a decirlo en palabras jungianas, ¿no? Se manifiesta la sincronicidad, pero de manera totalmente infernal, ¿no? Toda esa sincronización hermosa de la existencia en realidad está en contra de uno y se nota en esto cuando dice sentía que me lo merecía y que no había escapatoria, como que era justo lo que estaba pasando, como que tenía que pasar, y era todo contra mí y de alguna forma se cumple lo que dice el estado de infierno, que uno odia hacia afuera, pero también se odia a sí mismo porque se siente que la culpa la tiene uno, que es justo lo que está sucediendo, que estas personas en realidad están haciendo una especie de ajusticiamiento, digamos. Muy interesante el testimonio. Vamos a el estado de hambre. Sentía mucha sed y tomaba agua, pero la sed seguía estando. Estaba muriendo de sed y de algo parecido a la ansiedad de querer tener algo, pero tenerlo no me iba a saciar. Esta experiencia le sucedió a la persona en la primera fase del samadhi. Bueno, el estado de hambre es un estado bastante sencillo de identificar, ¿no? Queremos algo, pero incluso si lo tenemos, no nos conformamos. Vayamos al siguiente estado. La animalidad. Este es muy gracioso. A los días siguientes no encontraba mi tarjeta de débito y me convencí de que me la habían robado en la quinta y que todo esto era una estafa. Luego la encontré y me reí de mi estupidez. Esto cuenta la persona días después de perdón, de haber hecho sapo por primera vez. Y otro testimonio también muy lindo es: en un momento lo veo a Javier y era un hombre lobo. Esto le sucedió en las primeras fases del samadhi.
Y bueno, está interesante ver cómo en la animalidad efectivamente uno siente que pueden aprovecharse de uno, pero también es hiper interesante esta especie de alucinación que tuvo la persona del segundo testimonio, que por haber estado seguramente en estado de animalidad, proyectó hacia afuera su estado y vio al reino animal, vio a los demás en estado de animalidad y muy probablemente eh, digamos lo que sucediera podría ser típico de este estado. Pasemos al estado de ira. Me daba envidia que todos prestaran atención a tal persona. Yo también quería estar ahí. En pleno samadhi cuenta esto la persona. Y el siguiente testimonio también es muy similar, muy similar, ya que describe algo similar. Y dice, entonces le digo a Javier, tal persona está actuando demasiado. A lo que él me responde, ¿te parece? Y yo le dije, sí, pero igual me veo reflejada. Esto también lo cuenta en pleno samadhi sucedió. Fíjense qué interesante cómo en este estado de ira, si bien hay una especie de envidia por lo que le está pasando a otro, o de crítica, ¿no? Que también es una especie de envidia o de admiración negada, como igualmente hay algo de una conciencia de yo también podría estar ahí, ¿sí? O en el segundo testimonio que dice, pero igual me veo reflejado en lo que estoy criticando. Es decir, evidentemente es verdad lo que se enseña de los 10 estados, que en realidad cada estado tiene en sí la potencialidad de los otros 10 estados. Así que es algo que no vamos a profundizar en este caso. Sí vamos a hacer una pequeña mención a lo último, para que se entienda qué es esto de los 10 estados contenidos en los otros 10 estados. Pero es interesante ver cómo ya se nota que, que, que también uno lo envidia, lo desea, porque de alguna forma sabe que puede estar en un estado mejor. Bueno, pasemos al estado de humanidad. Bueno, es algo sencillo y obvio, ¿no? Sentí celos de tal persona en pleno samadhi. Digamos que el estado de humanidad es un estado bastante familiar a nuestro estado ordinario de conciencia, así que digamos que cuando en pleno samadhi estamos lo más cuerdos y lo más normales, es como estar en estado de humanidad. Aunque sí se acrecentan los sentimientos de celos y quizás de pasión y ciertos deseos humanos y mundanos, aunque también se pueden presentar, por ejemplo, en el estado de animalidad. Por ejemplo, el deseo sexual, ¿verdad? O cierto pensamiento con respecto a la sexualidad se puede presentar tanto en el estado de humanidad como en el estado de animalidad. Bueno, ya que está, expliquemos ahora esto de por qué los 10 estados tienen en sí contenidos los otros 10 estados. Por ejemplo, con respecto al sexo, ¿no? Es decir, no es lo mismo. El sexo es algo propiamente del estado de animalidad, ¿sí? De nuestro vestigio animal. El sexo entendido como, por ejemplo, el coito, ¿verdad? La unión sexual de dos personas. Pero también se expresa, obviamente, en el reino humano, porque los humanos también practicamos sexo. Pero hay que entender que hay diferencias en
en cada uno de estos estados, por ejemplo, en cuanto al sexo, que es algo de la animalidad. Supongamos entonces, para entender de qué queremos hablar, que vamos a hablar del estado de animalidad, ¿sí? El estado de animalidad se manifiesta a través de las necesidades orgánicas, ¿sí? Y también a través del instinto de conservación de la especie, que hace que tengamos una tendencia inconsciente a querer reproducirnos, ¿verdad? Y digamos, el medio a través del cual nos reproducimos es a través de la sexualidad, ¿sí? Del coito, de la genitalidad. Entonces, en el estado de animalidad está el sexo, cuando uno practica sexo para reproducirse, es decir, por ejemplo, buscando intencionalmente un hijo, eso es animalidad pura, es decir, obviamente también lo hacemos por razones humanas y razones divinas. Queremos vernos reflejados en nuestro hijo y queremos... hay razones psicológicas por las cuales queremos realizar ese deseo, y también hay razones divinas, es decir, queremos que nuestro hijo colabore en construir un mundo mejor y queremos que nuestro hijo alcance la iluminación, ¿verdad? Pero justamente a eso nos referimos. Cuando uno simplemente practica el sexo solamente para reproducirse, es algo animal, es decir, es algo pura y exclusivamente del estado de animalidad. Cuando uno, por ejemplo, practica el sexo solamente para conseguir placer, que es algo que prácticamente se da solo en el reino humano. Hay muy pocos animales que practican sexo solo por placer y no para reproducirse. Entonces, cuando el sexo es solo por placer, solo por sentir el goce, es algo del propio del reino humano. Es decir, es el estado de humanidad dentro del estado de animalidad, ¿sí? Asimismo, yendo hacia abajo, cuando uno practica, por ejemplo, un sexo del tipo masoquista o hasta sadomasoquista, en el que hay un juego de posesión y hay violencia, o incluso no hay un juego, sino que hay un sometimiento, por ejemplo, cuando una de las dos personas no tiene ganas y la otra persona lo obliga, como con despotismo, eso es el estado de ira dentro del estado de animalidad, ¿sí? Digamos, es el sexo, que es algo puro y exclusivo del estado de animalidad, pero manifestando el estado de ira, ¿sí? El egoísmo en una de sus máximas expresiones, y la violencia, ¿verdad? Y también, por ejemplo, cuando uno busca sexo pero desesperadamente y es capaz de pagar a un desconocido para tenerlo sin saber ni siquiera digamos, si esa persona es sana, y quizás haciéndolo responsablemente o estando ebrio o lo que fuera. Eso es el estado de hambre dentro del estado de animalidad, es decir, el sexo, pero vivido desde el estado de hambre, desde un estado que uno busca saciar, más bien una especie de ansiedad o de adicción al sexo. Y obviamente en el caso del estado más bajo, el estado de infierno, sería el sexo en contexto del abuso sexual, ¿sí? Cuando hay un abuso sexual, sea del tipo que fuera, eso es, digamos, el estado de infierno dentro del estado de animalidad, es decir, el sexo, pero manifestando el estado de infierno. Y lo mismo hacia arriba, ¿verdad? Cuando uno está
en el contexto en el que hay una pareja y hay un común acuerdo y hay un verdadero disfrute de ambos, y se lo hace porque la verdad se disfruta mucho, sería, digamos, el éxtasis, ¿sí? Es decir, el estado de éxtasis dentro de la animalidad. Sería como hacerlo a nivel de los dioses, dirían los budistas. Y en el caso de aprendizaje, el siguiente nivel sería como tener una relación sexual en la que hay un interés en buscar algo, en aprender, en descubrir al otro, en ver qué le gusta, qué no le gusta, en cómo hacer que el otro disfrute más y también que el otro se interese en uno. Digamos, cuando hay una especie de búsqueda, ¿sí? O cuando, por ejemplo, se compra un libro y se prueban poses de Tantra o de Kama Sutra, eso es como hacerlo en estado de aprendizaje, ¿verdad? Es el estado de aprendizaje dentro del estado de animalidad. Y en el caso de comprensión intuitiva, es como ya, digamos, practicar relaciones en las que efectivamente se encontraron, digamos, ciertos resultados en las que ya las personas conocen lo que le gusta al otro, lo que el otro disfruta, y más bien este tipo de relación se hace para, de alguna manera, confirmar si es una manera muy elevada de practicarlo. Por eso es el estado de comprensión intuitiva dentro de la animalidad. Acá también obviamente entra en juego todo lo que es la espiritualización del sexo, ¿sí? Y el estado de bodhisattva sería como, digamos, hacer el amor directamente con una persona que se ama mucho, con el alma gemela, con lo que llamamos el alma gemela en Kabbalah aplicada antes de One. Y lo importante del nivel de bodhisattva es que el sexo se vuelve algo totalmente altruista. Así que la relación no es para conseguir el placer de uno, sino siempre focalizado en el placer del otro. Y ahí, en ese encontronazo de intereses, ¿sí? Cuando dos personas están juntas y lo único que les interesa a cada uno de ellos es que el otro sea feliz, sucede una alquimia tremenda, ¿no? Que como decía Javier antes de One, termina corrigiendo al mundo, termina perfeccionándolo, manifiesta, atrae algo de luz que todavía no estaba en este mundo. Y bueno, digamos, terminando con la idea anterior, hacer el amor con el alma gemela sería el estado de bodhisattva dentro de la animalidad. Y por ejemplo, el estado de budeidad sería como hacer el amor con el alma gemela, pero estando ambos en samadhi, en estado de budeidad. Así que es algo bastante específico, ¿no? Muy complicado de lograr, pero bueno, se podría lograr, sería probable lograrlo. De esta forma quisimos explicar cómo es que se enseña, si uno quizás tuvo un poco de curiosidad y anduvo leyendo, que estos estados son 10, pero que a la vez se les llama 100 estados porque dentro de cada uno de estos 10 estados están los otros 10, potencialmente, ¿sí?
como lo acabamos de mencionar con este ejemplo digamos, del sexo, que vendría a ser algo que es dominio del estado de animalidad, pero que a la vez se puede manifestar en los otros 10 estados. Volvamos a los estados. Estamos en el estado de éxtasis, y el testimonio dice: en un momento los vi a todos y estaban meditando y cantando, y todo estaba en paz y armonía, como de color blanco y dorado. Fue hermoso, en pleno samadhi. En el estado de éxtasis, lo más probable es que si uno abre los ojos y ve a su alrededor, vea que estamos en un mundo de dioses. ¿Sí? Por eso es que esta persona ve esta cosa de pureza y de devoción y de felicidad, como si estuviésemos en una especie de templo o de palacio celestial, digamos, ¿no? El próximo estado es el aprendizaje, y el testimonio dice: estaba mirando fijamente el sol cuando comenzó el efecto. Al principio no podía mirarlo sin parpadear, por eso entornaba los ojos para verlo. Entonces recordé que siempre me preguntaba por qué Buda tiene los ojos entreabiertos. Es que está mirando al sol, le respondí. Simultáneamente sonó un toquido de cuenco tibetano y una breve frase de flauta japonesa, es decir, de la música que habían puesto los tutores en el retiro espiritual, ¿verdad? Como escoltando y confirmando la revelación. Todo estaba hermosamente sincronizado. Esto le sucedió en la primera fase del Samadhi. Sin duda lo que se manifiesta acá es una especie de aparición de un nuevo conocimiento. ¿Sí? Esta persona recuerda lo que se preguntó una vez y aparece una respuesta. Y de hecho aparecen sonidos y otras sincronicidades confirmándolo. Esto es el estado de aprendizaje en Samadhi. Pasemos a la comprensión intuitiva. En el cenit del efecto tuve la experiencia directa de que la oscuridad, es decir, el sufrimiento, no existe. Solo es la sombra que proyecta nuestra propia luz. Esto en pleno sapo. ¿Por qué es comprensión intuitiva esto? Porque probablemente esta persona haya estudiado Kabbalah con Javier y haya escuchado esto, de que en realidad, aunque no lo vemos, la luz está en la vasija, es decir, Dios está dentro nuestro, Dios somos nosotros. La oscuridad no existe, sino que todo es luz. Pero eso no se ve estando en el estado de humanidad, eso se ve en Samadhi, en los estados altos, ¿sí? Quizás en la budeidad misma. Así que esto de confirmar lo que uno quizás sabía en teoría, pero que no lo había sentido en carne propia, es el estado de comprensión intuitiva en Samadhi. Otro testimonio dice: comprendí que la luz siempre está en la vasija. Lo sentí y lo vi con mis propios ojos. Este es un juego perfecto. Nada es injusto. Nada es un error. Bueno, es muy similar al anterior, ¿verdad? Es algo que se estudia en teoría. De hecho, los rabinos judíos suelen decir constantemente: la luz siempre está, la luz siempre está, la luz siempre está, pero uno no la ve, ¿verdad? No es tan fácil ver la luz, por ejemplo, en las cosas negativas que nos suceden. Pero cuando uno está en estos estados elevados de conciencia, puede verlo por sí mismo y indudablemente comprender de que la luz siempre está. Y el estado de Bodhisattva, el testimonio dice: sentía el deseo de sanar a todos a través mío y me sentía la protectora de todos.
pude sentir cómo a través mío se sanaban todos los demás. Esto lo cuenta en pleno Samadhi. Fíjense cómo hay una actitud amorosa y compasiva, maternal, de proteger a todos y de sanarlos y sentir su sufrimiento y sanarlos a través de uno. Y de alguna forma casi como martirizarse por la sanación del otro. Y el siguiente testimonio dice: comencé a sentir que Buda estaba cerca, estaba viniendo detrás de los árboles. Sentía esa tremenda presencia acercándose y como un sonido inmenso. Estaba seguro que era él. Lo sentía infundir ese respeto. También en pleno Samadhi cuenta esta persona. Este podría haber sido también de cualquier otro estado. Pero como Buda estaba cerca y parecía aproximarse, nos pareció adecuado ubicarlos en este estado de Bodhisattva. Porque probablemente si la persona seguía insistiendo en su deseo y si la persona hacía de cuenco, probablemente Buda iba a terminar manifestándose dentro suyo e iba a ver el estado de budeidad. Y por último, la budeidad, el testimonio dice: de pronto tales personas, los tutores del retiro, comenzaron a acercarse y a sentarse alrededor nuestro, pero eran Budas. Todos estábamos iluminados y sabíamos muy bien qué estábamos haciendo. Nos entendíamos sin mediar palabras. Nos agradecían por haber venido, pero los agradecidos porque ellos vinieran éramos nosotros. Un sentimiento de gratitud mutua y una cómplice felicidad indescriptible. Un águila voló muy bajo por encima nuestro. Somos muy valientes de venir a padecer los 4 sufrimientos por amor a las personas. Somos los mismos de siempre y venimos aquí una y otra vez solo por amor. También en pleno Samadhi. Bueno, el estado de budeidad hay, por ejemplo, en el caso de las personas que hacen Samadhi con los ojos cerrados, se les manifiesta como esa especie de hiper orgasmo con el universo, de sentirse uno y de verse fundido en la luz y de alcanzar un indudable nirvana, ¿sí? Alcanzar lo que también se conoce como el Dharmadhatu, el lugar donde está la verdad, y sentir esa perfección inefable que está más allá de lo que podemos imaginar ordinariamente o sentir ordinariamente. En estos ejemplos preferimos tomar aquellos testimonios de las personas que pudieron ocasionalmente levantarse, abrir los ojos e interactuar con otras personas, porque hay cierta, no digamos objetividad, pero sí hay ciertos puntos de coincidencia en la que un mismo fenómeno fue visto por más de una persona, incluso por personas testigos o por los mismos tutores que estaban libres de DMT. Y entonces es interesante ver cómo ahí suceden cosas que no son solo imaginación. Eso es algo muy importante de entender, que es algo de lo que también estamos explicando en el curso que estamos dando, en el curso para facilitadores. El DMT, aunque parezca, no produce alucinaciones. Es decir, al menos, en el estado, los estados más altos, no produce alucinaciones. Sí en los estados bajos, sí en los 6 estados más bajos, probablemente uno tenga una especie de alucinación. ¿Qué es la alucinación? Por definición de cualquier diccionario de psicología o, por ejemplo, el diccionario de psicoanálisis de Laplanche, alucinación es
una percepción sin objeto. ¿Sí? Es decir, vemos algo que en realidad no está ahí, no está físicamente ahí, pero está dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Y de alguna forma lo proyectamos hacia afuera. Entonces, una alucinación es una percepción falsa. Pero con estas medicinas sucede algo que no tiene nada que ver con la alucinación, sino más bien con lo que Carl Gustav Jung llamó sincronicidad, y de hecho le dedicó un libro, una investigación científica, matemática, estadística y probabilística a comprobar de alguna manera la cientificidad de esto que él llamó sincronicidad. Lo que sucede con estas medicinas es que la mente entra en un estado de hipersincronización con el todo. Eso no es una alucinación. Se ven cosas que tranquilamente las puede ver cualquier otra persona que también está haciendo samadhi y que la va a interpretar desde su estado de existencia, y las pueden ver personas que están testigos, que están sobrias de DMT. Pero lo más importante es que se pueden dar percepciones muy significativas. Por ejemplo, y con esto terminamos, el libro tibetano de los muertos enseña lo siguiente. Perdón. Como ustedes ya deben saber, este libro es una guía que se le debe leer al difunto para que los 49 días que permanece su conciencia en el estado de bardo, es decir, segregando DMT, pueda alcanzar la iluminación. Pero la pregunta es, ¿y cómo uno se da cuenta de que la persona ya alcanzó la iluminación y de que no hay que seguir leyéndole el libro, o de que no hay que seguir preocupándose? El libro tibetano de los muertos dice que hay dos claras señales, ya sea que aparezca una, que aparezca la otra, que dan un indicio indudable de que la persona ha alcanzado la iluminación. Es decir, la iluminación absoluta, ¿verdad? Que ha entendido y comprendido el todo. Y por ende, perdón, no va a volver a reencarnar, sino que se va a fundir con el uno, ¿verdad? Con la luz. Uno de estos indicios es que las cenizas mortuorias se granulizan, se convierten en granos, ¿sí? Se convierten como en semillas. Es decir, cambian de estado, ¿sí? Es como que se cristalizan, digamos. Ese es un indicio, ¿sí? Entonces, viendo las cenizas mortuorias de la persona, uno puede comprobar si ya alcanzó la iluminación. Pero dicen que hay un símbolo que es aún más significativo y más poderoso, de que uno, para comprobar que la persona ha alcanzado la iluminación, que es la aparición del halo solar, del halo iris, alrededor del Sol. Muchos recordarán que esta fotografía la tomó Javier y la ha subido a sus redes sociales. Probablemente tomada en una de sus primeras experiencias, si no fue en la primera, probablemente haya sido en la primera experiencia con el 5-MeO-DMT. Si esto hubiese sido una alucinación, Javier nunca habría podido tomar esta fotografía. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido el nivel 2 de los 10 estados de la existencia.
Y los esperamos en el siguiente video, que es el rugido del león, donde vamos a hacer concatenar al nivel 3 de los 3 pasos del león y al nivel 3 de los 10 estados de la existencia. Es decir, el próximo video es una especie de síntesis de todo lo visto hasta aquí. Un beso para todos, los amamos.